aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. La predicación del reino de Dios es una característica esencial del mensaje de Jesús, de su labor de predicador. Si nosotros tenemos que dividir la vida de Jesús en 3 partes, podemos decir que hay una primera parte de infancia y de vida oculta en Nazaret, hasta el bautismo de Cristo, una segunda parte, que es la vida pública, desde el bautismo hasta la entrada en Jerusalén, por ejemplo, y una tercera parte, que es la entrada en Jerusalén, la pasión, la muerte, la resurrección y luego la ascensión al cielo. Esto quedó reflejado en la tradición, en los misterios del Rosario, y con San Juan Pablo II se completan esos misterios del Rosario con los misterios que llamamos de luz, o que San Juan Pablo II llamó de luz. Dentro de los misterios de luz, que están dedicados a la vida pública de Jesús, empieza con el bautismo, en los misterios de luz termina con la Eucaristía, con el Jueves Santo. Dentro de los misterios de luz, el centro del misterio, si os fijáis en los misterios del Rosario, en todo, cuando hay 5 cosas, hay una en el centro. Cuando hay 7, hay una en el centro. Cuando hay pares, pues ya son mitad y mitad. En todos los misterios, el centro del misterio, no digo que sea lo más importante, sino aquello a lo que se dirige la mirada. En los misterios de gozo es el nacimiento del Señor, en los misterios de dolor la coronación de espinas, es decir, la coronación de Cristo, de espinas, pero coronación. En los misterios de gloria, la venida del Espíritu Santo. Y en los misterios de luz, el centro de esos misterios se dirige a la predicación del reino. Pero hay una trampa aquí, hay una trampa. No, la trampa no está puesta por San Juan Pablo II, sino por nosotros. Una señora me comentaba: he leído los misterios, estoy viendo los misterios del Rosario que ustedes, los franciscanos de María, han puesto en su televisión. Acabamos de hacer una edición nueva, bellísima, y estoy viendo que no es lo mismo que hacemos en mi parroquia. Y me manda la fotografía de lo que están distribuyendo en su parroquia. Bueno, en su parroquia están distribuyendo los misterios del Rosario, lo cual es una cosa estupenda comparado con otras parroquias. Pero es muy típico el error de esa parroquia. Es general, de hecho, es casi absoluto. En el tercer misterio de luz se dice la predicación del reino de Dios por Jesucristo. Y ahí es donde está la trampa. Porque San Juan Pablo II no dijo eso. Dijo la predicación del reino y la llamada a la conversión. Esto se omite. No es casualidad. Es posible que ese párroco en concreto no se haya dado cuenta. No voy a acusar a una persona además que no conozco. Seguramente es un magnífico sacerdote que está distribuyendo el rosario entre sus fieles. Hablo de que esto es general. ¿Por qué se oculta deliberadamente, o en algún caso inconscientemente, esa parte tan importante del mensaje de Jesús? La llamada a la conversión. La llamada a la conversión es universal. No es una llamada a la conversión a los homosexuales, o una llamada a la conversión a los adúlteros que viven sin casarse, o una llamada a la conversión a los criminales o a los corruptos o a los mafiosos. Es universal. También a cada uno de nosotros, que no somos mafiosos ni asesinos, pero cada uno de nosotros tiene que convertirse. Cada uno de nosotros necesita por justicia decir todos los días y muchas veces al día: perdóname, Señor, ayúdame, Señor. Soy un pecador, que no hemos matado a nadie, pero eso no significa que no seamos pecadores, que no tendremos el crimen o el delito o el pecado que ha hecho esa persona, pero tenemos lo nuestro. Por eso, omitir la llamada a la conversión es omitir una parte esencial, importantísima del mensaje de Jesús. Repito, esto no creo que sea casualidad. Creo que detrás hay un plan, que evidentemente no era el plan de San Juan Pablo II, que quería poner en el centro
en el centro, en unos misterios tan maravillosos como los misterios que contienen no solo el bautismo y la boda de Caná, sino que también contienen la transfiguración y no digamos la institución de la Eucaristía. Institución de la Eucaristía y del sacerdocio, por cierto. Bueno, en el centro pone la predicación del reino, que efectivamente es esencial en el mensaje de Jesús, y la llamada a la conversión. Porque al final lo de la predicación del reino, uno no sabe muy bien qué es. El Señor da pistas, pero uno no sabe muy bien qué reino, qué reino. Mi reino no es de este mundo, le dirá el Señor a Pilato en aquel momento solemne del juicio. La llamada a la conversión sí que sabe muy bien lo que es. ¿Cómo vamos a entrar en el reino? ¿Cómo vamos a entrar en el cielo? Digámoslo así, porque eso es el reino, ¿verdad? Porque si pensamos que el reino es la república bananera de aquí o la monarquía de allí, estamos muy equivocados. El reino es el reino de los cielos. ¿Cómo vamos a entrar en el reino de los cielos si no recorremos previamente, continuamente, el camino de la conversión? ¿Y cómo vamos a entrar en ese camino si no nos llaman a entrar en él? Y si no nos alientan, y si no nos dicen cuál es el premio futuro y cuáles son las consecuencias si no recorremos el camino. Por eso llamada a la conversión, y eso para cada uno, también para cada uno de nosotros, y no solamente para los demás a los cuales podemos juzgar, fijarnos en la paja del ojo ajeno sin mirar la viga que tenemos en el nuestro. Termino con poquitos de este evangelio que habla del reino. ¿A quién compararé el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Y dice Jesús, por ejemplo, a una semilla de mostaza, o dice también a una pizca de levadura que se pone en la masa para que fermente. La primera característica es que el Señor está comparando el reino con cosas pequeñas. Esta ya es una lección por sí mismo. Estamos muy asustados pensando en lo que puede ocurrir con una iglesia que se despuebla, donde no hay jóvenes. Bueno, no es que no haya jóvenes, pero hay menos jóvenes, ¿verdad? Estamos muy preocupados en una iglesia donde no hay vocaciones. Y son motivos de preocupación. El gobierno español, por poner un ejemplo que nos afecta, está amenazando con cobrar los impuestos de bienes inmuebles a las iglesias como si fueran lugares comerciales, imposible de pagar. Esta bella iglesia, construida y pagada con tanto esfuerzo, la pueden cerrar. No sé qué harán aquí, a lo mejor harán una discoteca, un poco difícil va a ser que calienten esto, pero bueno, todo puede ocurrir. Pero no nos pueden quitar la fe de nuestro corazón. No nos pueden quitar el amor al Señor de nuestro corazón. Pueden quedarse con los templos. Hemos vivido 300 años, los primeros de nuestra historia, sin un solo templo. Y hemos vivido, y hemos crecido, y hemos sido levadura. Pueden quedarse con los templos. En China, por ejemplo, después del pacto con los comunistas están más crecidos todavía, si es que no estaban suficientes, y están destruyendo las iglesias católicas. Acaban de destruir 2 santuarios marianos católicos. Después de firmar el pacto, anda que si no lo llegan a firmar, bueno, pues lo han firmado y están destruyendo iglesias. Y el cardenal Zen les ha dicho a los católicos, volved a las catacumbas. Es decir, nosotros no tenemos que tener miedo a la persecución. Si llevamos toda la vida con esto, tenemos que tener miedo. Eso tiene que darnos pavor, terror, a que quiten a Cristo de nuestro corazón. Podemos vivir nuestra fe en el interior de nuestra casa. No es lo ideal, porque no tenemos por qué renunciar a ser ciudadanos normales que ejercen públicamente su fe. Pero podemos vivir nuestra fe en el interior de nuestra casa. Lo que no podemos es vivir sin tener a Cristo en nuestro corazón. Esta es la conversión. No tengamos miedo a ser minoría. Tengamos miedo a dejar a Cristo, a renunciar a Cristo, a no seguir a Cristo. Pecadores que necesitan conversión, pero que quieren seguir a Cristo. Pecadores que se saben pecadores, pero que quieren seguir a Cristo. Santos que serán el día de mañana, pero que hoy no lo son o no lo somos, porque somos pecadores buscando conversión, buscando misericordia, pero que quieren seguir a Cristo. Y no tengamos miedo a los demás. Una minoría. Hemos sido minoría. Empezó nuestro Señor. En la cruz estaba Él solo, con su mamá, con San Juan y con 2 o 3 mujeres. ¿Por qué tenemos que tener miedo a ser minoría?
Lo que nos tiene que dar muchísimo miedo es a traicionar a Jesucristo. Que así sea.